Bienvenidos a Psicobélicos, el podcast donde exploramos las conexiones más profundas de la mente humana. El día de hoy vamos a hablar de algo que todos hemos sentido, pero pocos entendemos a fondo: el apego. Cómo se forma, cómo nos marca y sobre todo, cómo influye en la manera en la que amamos, en la que sufrimos y en la que nos relacionamos. Bueno, y yo creo que para empezar un poco el capítulo de hoy podremos dar como, como un pequeño contexto histórico de dónde viene esta situación, o de dónde viene más bien como el estudio del apego, ¿sí? Que es básicamente un estudio de la manera en la que pues nos relacionamos. Y digamos que a principios del siglo XIX, digo a principios del siglo XX, perdón, no XIX, eh, las, las dos teorías grandes, pero no a principios, ya eran como mediados. Digamos que, no, digamos que sí, ¿sí? Principios mediados del siglo XX. En algún momento del siglo XX, No, para darle pero contexto. no puede ser después de la mitad. Ok, al principio. Es más al principio. Ok. Las dos teorías, digamos que psicológicas grandes para entender cómo funcionábamos, era el psicoanálisis y la teoría cognitivo-conductual, que es un producto del psicoanálisis. Ujú. ¿Sí? Por una parte, el psicoanálisis decía que nosotros desarrollábamos, digamos que no un apego, sino nuestras relaciones primarias a través de no la recompensa, sino el tomar leche de nuestras mamás. ¿Sí? Ahí era como básicamente la primera manera de Tomar relacionarnos. leche de nuestras mamás, eso suena maluco, pero ok. Pero real. Entonces, Pues todos lo hicimos. más maluco tomar leche del papá. ¡Qué asco! Pues, ¿no? Más maluco se escuchaba. Ok. Ent- Sí se escucha más maluco, Mari. Retiro lo dicho. Entonces, un poco el patrón de relacionarnos siendo adultos es como nos relacionamos cuando éramos bebés. Entonces, según el psicoanálisis, uno tiene como una pulsión de vida, como algo inconsciente que hace como, oiga, venga, tiene que vivir, para vivir, tiene que comer o tomar leche, De la ojalá de mamá. su mamá. ¿Sí? Y eso implica de una u otra forma que se empieza a crear un vínculo con esa primera relación. Desde el lado de lo cognitivo-conductual, que es más una teoría psicológica que se basa en datos, en números, En en comportamientos. comportamientos, en cosas tangibles, estaba, no, uno crea el lazo de la mamá por pura recompensa. Entonces, yo voy donde mi mamá y mi mamá me da teta y ya, yo tengo lo que quiero y yo la quiero es porque ella me da. Básicamente están diciendo lo mismo, que uno genera apegos y genera vínculos porque toma leche de la mamá. Pero llegó un tipo, un día, un gran tipo, llamado John Bowlby, un tipo inglés, que revolucionó un poco esta situación. Pero de eso hablará Ana María. Voy a hablar un poco más bien como de qué fue lo que pasó, John Bowlby, quién era, todo ese asunto. Y si quieres después hablas de por qué desarrolló las teorías Ah, alrededor del apego. sí, sí, sí. ¿Listo? Entonces, básicamente, John Bowlby era un psicoanalista. ¿Listo? Entonces, el man nació en 1907, era un baby, desarrolló su propio estilo de apego, murió en 1990 y uno creería que esta gente se murió hace resto de tiempo, se murió hace poco. Básicamente, ese man lo que hizo en toda su vida fue dedicarse a trabajar en niños que estaban recluidos en orfanatos de la Segunda Guerra Mundial. Y en eso, pues, notó que existían como síntomas derivados de una separación temprana de las figuras de cuidado y eso generaba que existieran como algunas manifestaciones en temas de la salud mental, incluso en los niños pequeños. Eso fue lo que vio el man, dijo, esto está como raro. ¿Listo? Digamos que el man se dio cuenta que había problemas si la mamá uno no lo abrazaba o si lo abrazaba mucho y nos jodió la teoría de soy así porque sí, si no, pues existe una explicación, mejor dicho. Por otro lado, porque no podemos dejar de lado a Mary Ainsworth,
es importante. ¿Qué tal ese inglés tan refinado? Mary Ainsworth. Entonces, Mary Ainsworth es una psicóloga canadiense y ella es una psicóloga canadiense que fue colega y colaboradora de Bowlby. Sin embargo, la teoría del apego casi siempre se dice que fue Bowlby, solo Bowlby, pero es importante reivindicar los derechos de las mujeres. Ella lo que hizo fue básicamente observar cómo reaccionaban los niños ante separaciones y creó un experimento que se llama una situación extraña. No me voy a adentrar mucho en ese experimento, pero básicamente lo que hacía la situación, como esta de situación extraña, se hizo el experimento en 1970 y lo que buscaba ver era cómo reaccionaban los niños con la mamá, cuando no estaba la mamá, cuando estaba un extraño, cuando estaba la mamá y después cuando estaba un extraño solo sin la mamá, ese tipo de cosas. Y cómo reaccionaba el niño ante la separación y el reencuentro. ¿Listo? Entonces ahí sacó varios apegos, o pues como los resultados, mejor dicho, los catalogó en 4 estilos de apegos. ¿Listo? Entonces, no sé, pues obviamente sí vamos a hablar de esto más adelante, entonces no me voy a adentrar en cuáles son los estilos de apegos y cómo son las cosas, pero pues los dejo en apego seguro, en apego ansioso ambivalente, en apego evitativo y en apego desorganizado. Entonces, básicamente lo que hizo fue un gran hermano esa vieja, o sea, metió a extraños en un cuarto, ¿sí? Para separar a la persona como al puerto seguro, a la persona que daba seguridad y ver qué dramita se gestionaba ahí y ahí sacó esos 4 estilos de apego. Ya. Ya. Bueno. Siguiendo un poco, es que es importante entender un poco la historia para entender de dónde viene esta situación. Bowlby, como psicoanalista, era un psicoanalista un tanto rebelde, pero el man fue alumno de Melanie Klein. Melanie Klein fue de las, digamos que primeras psicoanalistas, muy tesa la señora, que hablaba mucho del psiquismo en el bebé, pero en el bebé recién nacido, el bebé en brazos. Señora. Me iba a meter un poquito en la historia ahí, porque antes, pues el papá del psicoanálisis es Freud, y Freud dijo, los bebés no tienen yo. O sea, los bebés son igual que la masa para hacer arepas, ¿sí? Y pero Melanie... de carne. Sí, rellenitas. Pero Melanie Klein dijo, los niños sí tienen un yo, o sea, los niños llegan con un yo que es inmaduro, pero es un yo que se desarrolla y que ayuda a desarrollarse en las situaciones sociales. ¿Qué es el yo? Bueno, es que se Ay, pone no, claro, no, sí. pero es que nos vamos de fondo, eso es para otro podcast. Pero hay que entenderlo un poco, ¿qué es el yo? Pues un poco. Básicamente el yo es como, entonces Freud habló del ello, el superyo y el yo, ¿cierto? Entonces el ello son como las conductas más primarias, mejor dicho, como las necesidades primarias instintivas que tenemos que satisfacer. El superyo son los papás. Entonces el superyo es el papá interiorizado, la mamá interiorizada que me dice, eso no se hace, eso está mal. Y el yo es básicamente como el que se encarga de lidiar entre estas dos partes. En qué dejo que el super yo predomine, o sea, en estas conductas un poco de restrictivas, digamos, con el tema cultural y social, y en qué dejo que el ello se libere, ¿sí? Entonces, el ello se libera cuando yo tomo, ahí el yo está apagado porque ese man no está ni para verse, pero básicamente es eso, el yo es como una estructura que está, o su finalidad más bien es como hacer negociaciones en qué instinto primario dejo pasar y qué tanto necesito aferrarme a las normas culturales. Entonces Melanie Klein dijo, el niño sí tiene un yo porque el niño está también manejando sus instintos de una manera y el hecho de que maneje sus instintos quiere decir que existe algo que los está modulando y algo que está diciendo que pasa y que no pasa. Sí, o sea, básicamente el niño sí tiene un psiquismo, sí tiene una psicología. El niño pues. piensa. Sí, el niño piensa, tiene una psicología, siente todo esto, pero pues no al nivel de un adulto. Aunque estoy seguro que hay bebés que piensan de una manera más chimba que yo lo que creo es que hay adultos que piensan de una manera muy bebé. Eso sí también es verdad. O sea, pero ajá. Sí, y se muerden. En fin, no importa eso. Pero entonces este man venía como con esta educación de Melanie Klein y el tipo pues, empezó a darse cuenta, sobre todo viendo qué le pasó a él.
porque este fue un man que nació o que se crió en una familia de clase media alta en Inglaterra, tenía Lucas, pero la crianza muy tipo, no hay que dar mucho amor, no hay que estar muy apegado a los hijos, y es esta crianza que se ve en ocasiones en las clases altas de se lo entregamos a una cuidadora, a una nona, a una empleada del servicio, a no sé cómo llamarle. Sí, o sea, la presencia de los papás es dar plata. Exactamente. Y entonces esta vieja se muere un día y el man, ¿Quién se muere? la nona, la Ok. cuidadora, no sé. La que hizo las veces de figura de cuidado. Exactamente. Y el man narra que se sintió como si fuera una muerte. Luego el man lo mandaron como a un internado, también ahí lo separaron. ¿De qué se ríe? De la leche del papá. Es que me Uy, no, qué acordé. gonorrea. Ya sigo, sigo. Feo, eso no es de risa, ¿no? Qué maluco. Maluco. Perdón. Y yo a veces me acuerdo de los chistes y En me río otra vez. otros podcasts hablamos de diferentes leches. El leche de mípalo, por ejemplo. Ya no más, ya expliqué. Entonces, este man lo mandan como un internado, ahí también el tipo se da cuenta que se separó de los papás, empieza, pues ahí no, más adelante en su vida, en su análisis, el tipo empieza a darse cuenta de lo que él sentía en ese momento. Lo importante de entender la vida es que uno se da cuenta que la entiende para atrás. Claro, se vive hacia adelante, pero se entiende para atrás. Y este man, cuando empezó a estudiar todo esto, su primer paciente de análisis fue él mismo, para empezar a entender estas vainas. Luego empezó a trabajar con estos niños como en orfanatos y tal, y empezó a darse cuenta que tenía unas conductas muy marcadas, ¿sí? Y luego empezó a trabajar con esta mujer, Mary Ainsworth, que sí, hay que darle bastante crédito, porque realmente fue ella la que le Fue metió ella. las tetas al experimento de la situación extraña. Y me parece que sí hay que explicar, entremos un poco en eso, ¿sí? Como para dar paso. ¿Explicar qué? ¿La situación extraña? Sí, pero es que no es muy complejo. Es Entonces, una cuestión. explíquelo. La vieja básicamente quería evaluar. Bueno, No, esperen. La situación déjeme esperen. explicarlo. Pero espere. No, Antes de- espere. Lo que Hágale, pasa es que la hágale. vieja. Ahora, listo, ya sabemos de dónde vino el tema de Bowlby. Ahora, de dónde viene el tema de esta vieja. Ella, como psicóloga, en algún momento empezó como a trabajar en campo y trabajó en Uganda. Y en Sí. Uganda se pilló, trabajó en una comunidad donde se dio cuenta que los papitos y las mamitas se relacionaban de manera diferente con bebé. Entonces empezó a notar que la manera en la que se relacionaban con bebé cambiaba el comportamiento de bebé en diferentes situaciones. Entonces la vieja dijo, ajá, acá hay algo que es diferencial, ¿sí? Y ahí empezó como a pensarlo y luego se fue para Estados Unidos y dijo, bueno, no vamos a coger a estos africanos, sino a familias de clase media, gringa, y vamos a hacer un experimento. Se llama el experimento de la situación extraña. Entonces, Y ese es... la situación extraña tiene 5 pasos. ¿Listo? Entonces, básicamente es una sala... Ya, hombre, es una sala con juguetes. ¿Sí? Entonces, entra la mamá con el niño a la sala con juguetes. Aquí hay que ser la mamá, porque por lo general la mamá es la primera... Es la figura de cuidado que uno tiene en la vida. O sea, si uno no la tuvo, pues ya eso genera unas cosas. Pero su primer cuidador casi siempre es la mamá. Gracias a Dios, qué bueno. Sí. La mamita. Mamá. Entonces, básicamente entraba el niño y la mamá a una sala con juguetes. Después entraba un extraño y el niño miraba con curiosidad y decía, ¿quién será este man? Pero seguía jugando. Y la mamá hablaba con el extraño, ¿sí? Eso era importante, que el niño pudiera inferir que existía algún tipo de relación, ¿sí? Después de eso, la mamá se va del cuarto y deja al niño con el extraño. Se quedan ellos dos. Y después se repite, después la mamá vuelve y el extraño se va. Entonces, y después se repite y con el reencuentro y todo el asunto. Entonces, esos fueron los pasos principales. Entonces, ¿qué vio y cómo lo clasificó y por qué? Entonces, en la situación extraña, ella dejó como catalogado un apego seguro cuando el niño llora o protesta cuando mami se va. Entonces, mami se va, yo protesto, lloro, pero me calmo rápido cuando vuelve. Mi mami vuelve y digo, uff, ya está.
ya no me dejó solo con este man y seguía jugando. No pasaba nada, mami ya volvió, ya estuvo. Ujú. El apego ansioso ambivalente es que el niño se alteraba muchísimo cuando la mamá se iba, muchísimo más que lo que se alteraba la persona o la persona, el bebé con el apego seguro, y al volverse calma un poco, pero busca que la mamá lo cargue o tenga algún tipo de contacto y deja de jugar. Ya eso se quedó a un lado, ¿sí? El apego evitativo, entonces el niño no se altera, pero intermitentemente sí está estresado, ¿sí? O sea, como que puede mirar al extraño, interrumpir un poquito el juego, todo el asunto. Y cuando llega la mamá, evita el contacto. Como no, esta vieja me dejó, ya no la necesito. Ya vamos a hablar de eso. Y el apego desorganizado, que ese sí se identificó después, ese no lo catalogaron de una vez después de la situación extraña, y eso es importante. Tenía como, se acercaba, pero cuando la mamá lo iba a coger se alejaba, o sí, o sea, era una cosa que era muy profundamente confusa, que precisamente se dejó como apego desorganizado porque nunca se entendió bien qué era lo que estaba pasando. Ok. Entonces, eso. Sí, o sea, es básicamente eso. Y lo que hicieron para concluir eso no fue tanto observar la reacción del niño cuando quedaba solo, era importante, pero no era central, sino la reacción del niño cuando volvía a su Ujú. cuidador. Eso es lo que digamos que determina de cierta forma el tipo de apego, ¿sí? Entonces, pues un poco para em, resumir, porque estamos hablando de esto y me estoy dando cuenta que es un tema un poco pesado, Es pero pesado. para resumir un Pero poco, si lo pueden hacer en un minuto en TikTok y convencerte de que tienes apego evitativo y por eso evitas tener relaciones sí, emocionales, pues sí, tendremos tiempo. es que tengo apego ansioso, entonces acuchillo a todos mis novios. Sí, es como, ok. Ah, Sí, eso es importante, los apegos no excusan no asesinan. comportamientos. Sí, y realmente no, o sea, per se no son situaciones patológicas. Achu, muy bien. Sí, ya. Sí, hay tres tipos de apego, de apego organizado y uno desorganizado. Para resumir un poco, el apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente son, digamos que, organizados, y el apego desorganizado, que también tienen que ver con, o sea, es que es todo, es la relación del niño, pero tienen que ver con la manera en la que son sus cuidadores, su cuidador principal. Eso es ¿Sí? importante. Eso es, entonces, digamos, se ha visto o se vio en ese momento que los niños que tenían un apego seguro tenían unos cuidadores o una cuidadora, siendo la mamá, para este caso, digámoslo así, seguramente en esa época también hubo papás que eran los cuidadores, pero digamos, llamémoslo mamá. Y eran mamás que eran cálidas, que estaban presentes, que brindaban acompañamiento, que cuando el niño se desesperaba, iban, ¿sí? Y lo protegían. Y es que al fin y al cabo, el tema del apego en los niños es básicamente que el niño se sienta seguro de poder ir y explorar el mundo y volver a su base, Esto ¿sí? iba a hablar un poco del puerto seguro. Pero ya. Pero, no, pero espere. Porque primero quería hablar de algo y es que la mamá podía ser de esa manera y el papá podía ser de otra, ¿sí? Y uno desarrolla varios tipos de apego dependiendo con las personas con las que uno se relacione. Y eso también favorece a que uno, cuando encuentra personas que siguen un patrón, defina cómo se va a relacionar con un apego seguro con esta persona, con un apego evitativo con esta persona. Y no quiere decir que todos tengamos todo, te amo, que todos tengamos todos los tipos de apego. Quiere decir que podemos tener concomitantemente varios tipos de apego y de acuerdo a las situaciones y a los entornos podemos ir pues como decidiendo cómo relacionarnos con una persona en particular. Ahora, lo que estaba hablando Gabriel del puerto seguro, básicamente Bowlby dijo que existía una persona que era como el safe haven y el safe haven, safe En haven, español, por puerto seguro. gracias. Entonces, el puerto seguro, aparte lo dije mal, qué oso. El puerto seguro básicamente lo que significa es que es este lugar a donde yo puedo retornar cuando haya una tormenta, ¿sí? Entonces, si es mi mamá,
Yo sé que yo puedo salir corriendo y si me tuerzo el pie, a donde voy a ir inmediatamente es mi mamá. Y si voy donde mi mamá, yo espero que mi mamá esté disponible para que me pueda hacer las curaciones, el masajito y las cosas. Ese es mi puerto seguro. Claro. Si mi puerto seguro cuando yo vuelvo no está, ya desarrolla otro tipo de apego porque yo no voy a esperar que mi puerto seguro esté ahí cuando yo llegue. Claro, pero pues siguiendo, sí. O sea, a mí me parece importante que más adelante hablemos de este tema de apegos, no mentiras, de que uno puede tener más de un tipo de apego, Ujú. porque eso también hace un parteaguas en todo este tema, digamos, de ver un video de TikTok y, ya, es que yo tengo apego seguro y soy Harley Quinn, sí, una vaina así, una maricada de las Uy, de por cierto, siempre. no tiene ningún sentido que Harley Quinn tenga un apego seguro. No, pero ¿por qué no? ¿Te parece que Harley Quinn tiene un apego seguro? Se me acaba de ocurrir un Harley tema Quinn para un tiene un siguiente apego ansioso episodio, parce, terrible o para algo. y evitativo. Podríamos hablar de personajes del cine y la televisión y, ¿por qué no?, la religión y posibles trastornos mentales. Quédate para más, pero hoy vamos a hablar de apegos. Pero sí, Ahora, pero entonces me parece importante lo que dices porque hoy ¿de vamos a qué? ¿De hablar de Harley Quinn? apegos. Ah, Sí, de sí. Harley Quinn. Hoy vamos a hablar de apegos, pero no nos vamos a adentrar en el fabuloso mundo de las mezclas de apegos, sino este es este apego, este es este apego, este es este apego, porque pues tampoco queremos participar mucho de la onda de TikTok cancelas un plan y por eso tienes un apego ansioso y que eso te excuse a ti o apego evitativo y te excuse a Que ti te para excluye para todo. ser una mierda de persona. No. No, yo creo que es más una cuestión informativa. Spoiler, planeamos hacer una segunda temporada en donde puede haber segundas partes de temas que tal vez no concluimos y que necesitan más profundización o no, o etc. Pero bueno, entonces, tiene que ver mucho con la relación, o sea, con la manera de ser del cuidador principal. Ujú. Entonces, esos cuidadores que son cálidos, que son bonitos, que quieren, que consienten, Que que están apoyan, disponibles. generan apegos seguros. Ahora, dato curioso importante. El apego seguro es el más Es el común de más común, todos. sí, sí, No marica. puede ser que todos estemos enfermos. No puede ser. Sí, en este mundo de 3.2 millones de likes y todo el mundo poniendo, ay, sí soy en la historia de apego ansioso. O sea, pero no de nuestra cuenta. 3.2 millones de likes, que no, no en las nuestras. Por favor, póngale like. Pero entonces, en el apego ambivalente es un poco una relación del cuidador en donde muestra ambivalencia. Ujú. Entonces, de vez en cuando se muestra como una persona cálida, pero otras veces es una pichurria, pero otras veces es una persona que invalida las emociones, pero de vez en cuando vuelve y quiere, pero sí. Entonces, estos niños empiezan a tener explosiones afectivas muy grandes porque de esa forma llaman la atención, pero cuando la tienen, no la quieren porque sí, esa es la ambivalencia. Sí. Entonces, llamo mucho la atención, me desespero mucho cuando no estás, pero cuando te tengo, pues puta, no, por favor, Sí, me porque me haces incomoda. daño. Es básicamente que el cuidador es impredecible. Impredecible. No, pero sí, Es impredecible. y en el desorganizado, es desorganizado. No, Y espérate. sí, sigue el apego evitativo, que es, esto me recuerda un poco a estas crianzas como muy duras, Ujú. muy del papá, la mamá, duros, fuertes. El niño tiene que ser Fuertes. independiente, no hay que hablarle, chun, chan, chin, chin. Entonces, O sea, los chinos. chunch, no, marica. Entonces, entonces, son niños que se acostumbran a no mostrar mucho sus emociones. Por eso son más bien evitativos. No lloran mucho y cuando ven a su cuidador, sí, gracias, me hiciste falta, pero todo bien. El caso es que ahí el niño aprende a minimizar sus necesidades para evitar sentir que estorba. Exacto. Y luego viene el apego desorganizado, que es básicamente tener un cuidador principal de mierda, Abusivo, abusivo, negligente. negligente, O sea, que ese puro. sí le genera terror. O sea, el niño dice como, pero porque amo a esta persona y esta persona me hace tanto daño. O sea, ¿por qué? Eso sucede en situaciones tremendamente traumáticas, Ujú. en situaciones de negligencia extrema, en situaciones, sí, que pues ya entenderán. Pero básicamente es eso. Y es el estilo de apego que uno tiene
o los estilos de apego que uno tiene influyen en las relaciones de adulto que uno va a tener a futuro. Ujú. ¿Sí? Pero volvemos a hacer hincapié en algo. No es como que yo les diga, pues si tuviste un apego ansioso, entonces vas a ser súper dependiente de tu novio. No, porque depende también del estilo de apego de esa persona. ¿Sí? O sea, porque es que las relaciones humanas, la relación humana no es yo contra el mundo, Ujú. es Eso yo, es el una... otro y lo que sucede entre los dos. Esa es la relación, lo que hay Ajá, en la mitad de dos personas exacto. que depende de mis componentes ahí en la mente y de los componentes que tiene la otra persona, cómo se Y de cómo se mezclan. relacionan entre ¿Sí? los dos. Hay gente que se une y hace maravillas. Entonces, no sé, marica, hacen un arroz con pollo, que me encanta. Hay otros que son una mierda y hacen changua, Uy, que sí, la qué odio, sí, asco. o sea. Entonces, es así, Ujú. es básicamente eso. Entonces, estas cosas se manifiestan también en la adultez y como ustedes también se habrán dado cuenta, pues básicamente como que favorece o genera que uno desarrolle cierto tipo como de patrón de comportamiento en lo relacional. Entonces, las personas que tienen un apego seguro tienden a tener relaciones saludables, relaciones en las que existe una comunicación, relaciones en las que existe una posibilidad de crecimiento, en las que también existe una posibilidad de crítica sin que esa crítica se sienta hostil y dirigida. Y pues básicamente son las relaciones adultas normales. Y digo normales porque el apego seguro es el más común. Claro, y eso no quiere decir que las relaciones normales no terminen. Las Ujú. relaciones terminan, pero tal vez en algún No momento tienen que terminar hablaremos mal. de relaciones y salud mental, otro tema. Pero sí, es básicamente eso. Esas relaciones sanas también terminan, pero no tienen que terminar mal. Se supone que es el nivel, desde mi perspectiva, como más alto de madurez, ¿sí? En donde dos personas se apoyan, son un puerto seguro, el uno del otro, la pasan rico, saben hasta dónde llegar Y y ya. ya está. La pasan bien con el sufrimiento Normal. normal que conlleva la vida, porque esto es lo otro. Estar, digamos que sano, entre comillas, que es lo normal. La mayoría de la gente está Está sana sana. Por mentalmente, fortuna. claro, si no, no hubiese humanidad, Ujú. también sufre, llora, siente, pero eso lo hablamos en otro capítulo, por favor, revísenlo. Saludos cordiales. Sí, medicalización de las emociones. Ahora, Ahora, el apego evitativo, básicamente lo que pasa con ellos de adultos es que tienen dificultades como en vincularse profundamente con la otra persona. Entonces, en términos de eso, pues esa dificultad en vincularse con la otra persona, pues genera que estos pacientes constantemente estén evitando profundizar las relaciones. Entonces, si yo evito profundizar las relaciones, cuando esa persona se vaya, me trate mal, pase cualquier cosa, a mí emocionalmente no me va a dar tan duro porque al cabo que ni quería. o me puede dar duro, pero simplemente la niego. Ujú. Ya, pues sí, se siente muy feo, pero pues que estés mejor con tu nuevo amor. Ya, me iré Dios, de tu vida para siempre y no sabrás de mí nunca más. tampoco. Ahora, Entonces, ahora está el apego ansioso ambivalente. Entonces, básicamente es como las personas adultas que tienen mucho miedo a relacionarse con la otra persona y a que la otra persona no le guste como eres, entonces como que escondes partes de ti para poder agradarle del todo a la otra persona y son personas emocionalmente dependientes y son personas que tienen un profundo temor a ser abandonadas. y se rompen muy fácilmente. Sí, no sé, se me vino una frase a la mente. Si me dejas, me mato. Ujú. Pero buscan mucho la atención. Es como, ven, 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 ven. Cuando la persona está, vete a la mierda. Sí, Mal así ves todo lo que me parido. tocó hacer para que me ¿Sí ve, pusieras hijo de cuidado. puta? ¿Sí ve? Sí, Mal parido. no sean así. No Me voy mentiras, a no es culpa de ustedes. morir. Mal parido por su culpa. Yo acá haciéndole su sopita. Y usted es un hijo de puta. Ya no quiero sopita. Ya no quiero nada de usted. Ok, está bien. Eso, básicamente. Y el apego desorganizado en los adultos, básicamente es como también la ambivalencia y esta cosa que deja como confundido, pero también es un miedo extremo a la cercanía, ¿sí? Entonces ese miedo extremo a la cercanía viene porque el otro es hostil, el otro me va a hacer daño, el otro me va a dejar y me va a romper el alma, el corazón y la vida, ¿sí? Y eso genera que haya profundas dificultades en la vinculación emocional, en el vinculamiento emocional. Exactamente. Entonces,
un poco para resumir, en los apegos seguros, el apego más común en la faz de la Tierra, yo como ser humano merezco cariño, merezco atención, ¿sí? Soy merecedor de amor, pero los demás también son Ujú. personas que son confiables y que merecen que yo les quiera. En el apego evitativo, digamos, ¿qué pasó? Me volví a acordar. ¿De la leche del papi? No. Siga. En el apego evitativo, un poco, yo tal vez no merezca mucho, ¿sí? Tal vez merezca más bien muy poquito y los demás son figuras que me pueden juzgar, Ujú. ¿sí? Entonces evito Evito, como que me vean mucho, evito evito, como incomodar. evito el golpe, Ujú, evito la tristeza que me da esa situación. En el apego ambivalente, ¿sí? Yo no merezco realmente mucho, no merezco nada, ¿sí? Y los demás son muy agresivos conmigo, pero pueden quererme, ujú. ¿sí? Y en el apego desorganizado, yo soy una puta mierda y los demás me odian. Ahora, yo quiero invitar a todos ustedes, estimados oyentes, a pensar en sus figuras de cuidado. A Sí, todas, ¿no? sí, Hablamos de la a mamá, la pero seguramente abuelita. tuvieron mamá, papá, la abuelita, el perrito, los hermanos, o Y sea, ustedes, todos ellos tuvieron que ver. y ustedes se van a dar cuenta que con todos ellos se relacionaron diferente. O sea, que para la mayoría nuestro puerto seguro sea nuestra mamá, no quiere decir que no haya sido el papá para algunos y no haya sido la abuelita para otros, o la nona o la nana para O otros. la nini, ¿Sí? La o nene. la nunu. El caso es que para otros, pero fíjense que nosotros nos relacionamos diferentes con nuestras figuras, diferente con nuestras figuras de cuidado. Y eso también favorece a que si Gabriel se parece a mi papá, pues yo me vaya a relacionar con Gabriel como me relacionaba Similar. con mi papá. Pero no, ¿Sí? sí, no, O sea, no, no es no que se tenga parecerme que parecer. físicamente, Exacto, porque no. porque Pero, no, pero sino en pero, cuestiones, pero en cómo nosotros nuestras personalidades configuran, digamos, o como que confluyen y generan un tejido de relacionamiento, ¿sí? O sea, había veces que, yo no sé, también los invito, que a veces ustedes digan, uff, esta persona se me parece tanto a mi papá y ustedes no saben por qué. Es probablemente por un montón de situaciones inconscientes que también están llevando a que ustedes nuevamente vivan ese relacionamiento con esa persona. Ahora, digamos, en un mundo hipotético no real, no real. Gabriel y yo somos pareja, ¿sí? Yo me voy a relacionar con él como me relacionaba con mi como vieron papá. la friend zone ahí, no real ni por el hijo de puta, no podemos permitir que esto pase. Digamos que Gabriel y yo somos pareja. Ni en un millón. Sí. Se puede acabar el mundo, hijo de puta. No, bueno, gracias. Pero digamos que yo me relacionaría con Gabriel de esa manera. Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Que si yo busco en mis parejas, y esto lo podemos hablar en otro momento, pero si yo busco en mis parejas mi figura de cuidado, todas estas cosas, pues estoy destinado a que si no lo trabajo, porque si tengo un estilo de apego patológico, si yo no lo trabajo, si yo no lo mejoro, siempre voy a seguir los mismos patrones de relacionamiento. Claro, tip fundamental, claro, uno se relaciona de manera diferente, pero si uno hace un recuento de su vida y todas las parejas son del mismo estilo y uno fue del mismo estilo con las parejas, hay algo. Sobre todo si fue algo insano, si fue algo conflictivo, doloroso, traumático, ¿sí? Y eso hay que trabajarlo, porque una de las cosas bonitas del apego es que se puede trabajar, se puede modificar, Y en ¿sí? Se eso, ujú, cambia. en eso quería decir algo que me parecía muy bonito. Una vez leí una frase y después tuvo sentido cuando estudié psiquiatría, pero decía como si no vas a terapia te vas a encontrar a tu ex en todas tus parejas. Y eso después de Freud diciendo todo encuentro es un reencuentro y este tipo de cosas, pues a mí me parece bonito en términos de eso, que la terapia, el terapeuta termina siendo ese puerto seguro, ¿sí? El terapeuta se tiene que convertir en ese puerto seguro para que la persona aprenda a relacionarse con un apego más seguro y el terapeuta le enseñe, me necesitas, Reaprenda, aquí estoy. claro, reaprenda. Eso es lo Ujú. bonito del apego. Esto no es una cuestión de vida o muerte, ni es una cuestión con la que uno se muere si la trabaja.
si le pone juicio, si le pone conciencia. O sea, este man Sí, acabó con la excusa de yo soy así y punto. sí, no se puede. Y esta No se vieja puede. también. La terapia es importante, pero la autoconciencia también, Ujú. darse cuenta de cómo es uno. Amiga, O sí. sea, vamos a poner un nombre. em, Santi. eh, ¿Cómo? Santi. Sí, weón, Santi, weón, coge y vuelve mierda a Mapi, a no sé qué más, a Maca, a todas estas hijueputas. Y entonces el man dice, no es que yo soy así, me Mm, importa un culo. No se puede. Tiene que, o no tiene que cambiar, puede no hacerlo. Pero esta disfuncionalidad en sus relaciones sí tiene que ser llamativa. O sea, si en una persona, una relación de pareja se acaba siempre con golpes, con puños, con maltrato, con groserías, hijo de puta, algo estás haciendo mal. ujú, Algo está pasando ahí. sí, O porque te consigues siempre el mismo hijo de puta, o porque tú eres una hijo de puta, o lo más común, porque ambos lo son. ujú. Porque por lo general en las relaciones interpersonales siempre hay un Son dos factor personas. de ambos, Mm. ¿sí? Y hay otra cosa importante, ya digamos que cerrar, Para cerrar la temporada, para además. cerrar la vida, no entre la temporada. Esto, digamos que se aplicó en personas de una clase media gringa, ¿sí? Entonces, pues puede que alguien diga, nena, los colombianos somos diferentes y los japoneses somos diferentes y los alemanes son, claro, sí. O sea, esto es adaptable a los contextos también. Hay que tener en cuenta los contextos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que no es, o sea, lo cultural también está imbuido ahí, está metido ahí y tiene que ver. Pero digamos que son patrones un tanto generales que, digamos, se puede más adelante hablar de todo esto, la interculturalidad y mierda, pero son patrones que son un tanto generales, Ujú. ¿sí? Incluso en sociedades donde se favorece la independencia, como una sociedad alemana, habrá habrá un tipo de apego seguro que favorezca la independencia, un tipo de apego evitativo que, que sea diferente, ¿sí? Y ya, eso es todo por mi parte. No, por la mía también. Yo creo que queríamos básicamente como dejar un poco claro las situaciones de qué es lo que pasa, cómo se desencadena, cómo actúa bebé y cómo actúa figura de cuidado. Y también pues que esto no terminara siendo un video de TikTok más, porque aparte en el primer video hablamos de tú no tienes un apego ansioso, creo que era, y pues teníamos que explicar esto al menos para terminar la temporada. Sí, Entonces era necesario. sí, digamos que nos creemos una serie gringa de bajo presupuesto, entonces Desde muy bajo presupuesto. vamos, vamos a hacer de estos 10 capítulos, vamos a replantear algunas cosas, a descansar también un poco porque somos seres humanos, así parezcamos otra cosa. Em, no parecemos otra cosa. No, pues, lo voy a poner voz de alguien cuando edite el Gracias. video. No, tenemos que descansar y ahí ya tomaremos, creo que, otros temas y otros caminos. Lo importante como Terminator es que volveremos. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos.